El manejo de la hipertensión arterial está cambiando y lo está haciendo rápido. Las nuevas guías para 2024 y 2025 han movido las piezas del tablero. Hoy vamos a desglosar exactamente qué ha cambiado y, lo más importante, cómo impacta esto en nuestras decisiones clínicas del día a día. Bienvenidos a Sapiencia Médica, el espacio donde transformamos la fisiopatología en decisiones clínicas. Bueno, para anclar toda esta discusión, empecemos con un caso clínico, uno de esos que de verdad vemos a cada rato en la consulta. Se trata de un ejecutivo de 52 años, con sobrepeso. Viene para un chequeo de rutina. ¿Antecedentes importantes? Sí, y uno de peso. Su padre tuvo un infarto a los 60 años. En la exploración le encontramos una presión arterial de 138/86. Por lo demás, todo parece estar en orden. Y claro, con este paciente sentado frente a nosotros, las preguntas saltan de inmediato, ¿no? Con esa cifra ya le ponemos el sello de hipertenso. ¿Cómo estratificamos su riesgo real más allá del número? Y, lo más crucial, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino a seguir según la evidencia más fresca? Para responder a todo esto, este será nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a entender por qué la hipertensión es un verdadero rompecabezas. Después, nos metemos de lleno en el diagnóstico de precisión. De ahí, pasamos al abordaje terapéutico. Revisamos las alertas que no se nos pueden pasar y al final, aplicamos todo para resolver nuestro caso. Empecemos con la sección 1. Un puzzle multifactorial. La fisiopatología más allá de un solo mecanismo. Ok, antes de obsesionarnos con los números, un paso atrás. Es fundamental que recordemos la teoría del mosaico de Irving Page, que nos dice que la hipertensión no es un simple problema de plomería, no es que un tubo está tapado y ya, no. Es como una orquesta desafinada, donde interactúan múltiples sistemas. Riñones, vasos sanguíneos, el sistema nervioso simpático, las hormonas, todos jugando un papel. Si no entendemos esto, nos quedamos con una visión súper simplista. Vamos a la sección 2, diagnóstico y estratificación precisos. Y aquí atentos, porque viene el gran cambio de paradigma, el salto de 140 a 130. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque tenemos un verdadero campo de batalla entre dos filosofías. Por un lado, la guía americana, la de la AHACC, que nos dice, ojo, a partir de 130/80 ya hablamos de hipertensión. Es una postura mucho más agresiva, más intervencionista. Por otro lado, tenemos a los europeos, la ESC, que se mantienen más conservadores con el clásico 140/90, creando una categoría intermedia que llaman presión arterial elevada. Esta diferencia, que parece solo un número, realmente define todo el abordaje posterior. Para que se nos quede grabado este enfoque americano, hay una mnemotecnia que es oro puro. 13 empieza la acción, que significa que a partir de 13/10 sistólica se nos prende una luz de alerta. Tenemos que empezar a movernos, a evaluar, a calcular riesgo. No es que a todo el mundo con 131 le damos pastillas, no, pero sí significa que se acabó eso de, bueno, nos vemos en un año. La inercia terapéutica aquí ya no juega. Ahora, y en esto sí están de acuerdo ambos lados del Atlántico, y es un punto clave, mucha atención con esto. El diagnóstico nunca, y lo digo de nuevo, nunca debe basarse en una sola toma aislada en el consultorio. El verdadero gold standard es medir la presión fuera del consultorio. ¿Cómo? Con un mapa, el monitoreo ambulatorio de 24 horas, que es el ideal, o con un AMPA, que es el automonitoreo en casa, una alternativa súper práctica y validada. El objetivo, cazar a dos impostores, la hipertensión de bata blanca, que nos hace sobretratar, y la hipertensión enmascarada, que es peligrosísima. Entonces, para seguir con la línea que nos proponen las guías americanas que vamos a aplicar en nuestro caso, esta es la clasificación que tenemos que tener en la cabeza. Normal, menos de 120/80. Elevada, entre 120 y 129 de sistólica. Y de ahí, los dos estadios de hipertensión que importan para el tratamiento. Estadio 1, entre 130 y 139, y estadio 2, de 140 para arriba. Esta tabla es básicamente nuestro mapa de acción. Perfecto. Pasemos a la sección 3, abordaje terapéutico integral. Vamos a convertir toda esta teoría en un algoritmo que podamos usar en la práctica. Miren, la base de toda la pirámide, el primer escalón, es el manejo no farmacológico. Y esto aplica para todos los pacientes, sin importar sus cifras. Hablamos de pérdida de peso,
la famosa dieta DASH, una restricción de sodio que ojalá baje de 1.500 miligramos al día, sus 150 minutos de ejercicio a la semana y limitar el alcohol. Cada uno de estos puntos, por sí solo, tiene un poder tremendo para bajar la presión. Ahora sí, los fármacos. ¿Qué hacemos con un paciente en estadio 2, o sea, con 140, 90 o más? Aquí las guías son súper directas, no hay que dudar. Se inicia tratamiento farmacológico inmediatamente. Y no solo eso, no se empieza con un fármaco. La recomendación fuerte es arrancar de una vez con terapia combinada, 2 medicamentos, y si es posible, en una sola pastilla. ¿Por qué? No solo por potencia, sino porque la adherencia mejora un montón y esa es nuestra batalla de todos los días. Pero ¿y el paciente en estadio 1, ese que está entre 130 y 139? Aquí el abordaje es mucho más fino. El primer paso es calcular el riesgo cardiovascular global, usando calculadoras actualizadas como la nueva Prevent de la AHA. El resultado de ese cálculo nos divide el camino. Si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular o es diabético o tiene enfermedad renal o su riesgo calculado es alto, iniciamos monoterapia. Pero si es un paciente de bajo riesgo, ahí sí tenemos una ventana de 3 a 6 meses para darle con todos los cambios de estilo de vida. Si después de ese tiempo no llega a la meta, ahí sí se inicia el tratamiento. Para que quede súper claro, resumamos esto en una tabla de esto sí, esto no. ¿Qué sí hacemos? Iniciar terapia combinada en estadio 2. Usar IECA, ARAs, calcio antagonistas o tiazidas como primera opción. Y reevaluar al mes. ¿Qué no hacemos? No iniciar monoterapia por defecto. No usar betabloqueadores de entrada si no hay una razón de peso como cardiopatía isquémica. Y, por favor, no esperar medio año para volver a ver a alguien que no está controlado. Muy bien. Sección 4. Alertas y situaciones especiales. Vamos a ver esas banderas rojas que no se nos pueden pasar. Ojo aquí, un error súper frecuente. Ver una presión de, 190/110 no es sinónimo de emergencia hipertensiva. El término correcto es hipertensión severa. La palabra emergencia la reservamos única y exclusivamente para cuando hay evidencia clara de daño agudo a un órgano diana. Sin ese daño, el manejo es completamente diferente. Y otra alerta importante. Atención, no toda hipertensión es esencial o primaria. Hay que sospechar y buscar una causa secundaria cuando, por ejemplo, la hipertensión aparece de golpe o en alguien muy joven, menor de 30, o cuando nos topamos con una hipertensión resistente, o un paciente que venía perfecto y de repente se descontrola. O si hay pistas como hipocalemia. Pensar en esto puede cambiarle el pronóstico al paciente. Y va un tip de experto para una situación muy particular, el embarazo. La evidencia más nueva nos empuja a ser más activos. En una paciente con hipertensión crónica que se embaraza, se recomienda empezar tratamiento cuando la presión llega a 140/90. Ya no esperamos más. El objetivo es claro, proteger a la madre y al bebé, sobre todo disminuyendo el riesgo de preeclampsia. Y llegamos a la sección 5, resolución del caso y conclusiones. Vamos a aterrizar todo esto en nuestro paciente. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro ejecutivo? Paso 1. No nos conformamos con esa cifra del consultorio. Le pedimos un mapa de 24 horas. Paso 2. Llega el resultado. Promedio de 135/85. Confirmado. Es una hipertensión estadio 1. Paso 3. Calculamos su riesgo cardiovascular. Con el antecedente del padre y el sobrepeso, su riesgo es elevado. Paso 4. Conclusión. No hay tiempo que perder. Iniciamos un plan intensivo de cambios en el estilo de vida y al mismo tiempo arrancamos monoterapia con una ARI. Paso 5. Lo citamos en un mes, no en 6, para ver cómo va y reforzar la adherencia. Entonces, para cerrar, ¿cuáles son las 4 ideas clave que nos tenemos que llevar a la práctica? 1. El umbral para diagnosticar hipertensión bajó a 130/80 para la guía americana. 2. La confirmación fuera del consultorio es mandatoria, ya no es opcional. 3. El tratamiento es más proactivo con terapia combinada como la norma en el estadio 2. Y 4. La meta para la gran mayoría es ambiciosa pero clara, llevarlos por debajo de 130/80 para proteger su corazón y su cerebro. Y les dejo con una pregunta para la reflexión. Con estas guías que son cada vez más estrictas, con metas cada vez más bajas, ¿estamos realmente previniendo las catástrofes del futuro o estamos sin querer cruzando una línea muy fina y empezando a medicalizar lo que antes considerábamos parte del envejecimiento normal?
Una pregunta compleja, ¿no? Y la respuesta, bueno, probablemente va a definir la cardiología de los próximos años.